Circuitos lógicos secuenciales. Hay dos tipos de circuitos lógicos secuenciales: los asincrónicos y los sincrónicos. Los asincrónicos, obviamente, como son secuenciales, los valores de las salidas dependen de las entradas y de los valores de las salidas en el presente. Es decir que las salidas del futuro pueden ser determinadas como una función de las entradas y de las salidas en el presente. En los circuitos lógicos sincrónicos vale lo mismo, es decir que las salidas del futuro pueden ser determinadas como una función de las entradas y de las salidas en el presente, pero además se agrega una entrada adicional llamada entrada de clock o de sincronismo. Esta entrada de clock le permite al dispositivo lógico secuencial sincrónico dispararse en un momento determinado. Un circuito que es asincrónico, si los valores de las entradas cambian, eso lo puede llevar a un nuevo estado. En el caso del sincrónico, además de sus entradas, precisa de que sea disparado o accionado en un momento de tiempo por esta señal llamada señal de clock. Esa señal de clock permite marcarle el tiempo a los circuitos lógicos sincrónicos. Vamos a analizar entonces el clock de un microprocesador. En este simulador estamos viendo una fuente de clock. Este cuadradito con este firulete que sube y baja y se mueve por un lado y para el otro está representando una fuente que genera un sincronismo. Son dispositivos electrónicos que generan una señal que debería ser lo más estable en el tiempo posible, o sea que su tiempo en que está en 1 y su tiempo que está en 0 desearíamos que sea exactamente el mismo. Es decir, que hay un tiempo que la señal está en alto o en 1, y hay un tiempo que la señal está en bajo o en 0, y luego se vuelve a repetir y está un tiempo en 1 y un tiempo en 0. Idealmente desearíamos de que el tiempo que está en 1 y el tiempo que está en 0 sea exactamente igual y que esto nunca varíe, sea perfectamente constante. Esta señal que varía en el tiempo en este simulador está siendo representada como que el tiempo avanza hacia la derecha o que la señal se va hacia el pasado, hacia la izquierda. Podríamos detenerla y por más que la veamos quieta, tenemos que saber que esto es algo dinámico, que detrás de un pulso viene otro. Acá se ve en la animación como dentro del cuadrado que representa la salida pasa de 0 a 1, de 0 a 1. Esto lo hace en una escala que es comprensible por nosotros como seres humanos, pero en nuestras computadoras, en nuestros circuitos digitales, esto ocurre muy rápido. Vamos a discutir cuán rápido, cómo se caracteriza una señal de clock y cuáles son sus velocidades típicas y cómo eso controla de alguna manera el funcionamiento de la computadora. Una señal de clock puede ser descrita como una función matemática. Si pensamos una señal de clock como una función matemática, vamos a dibujar el clock, ¿sí? Esto continúa. Este sería el tiempo en 1, el tiempo en 0, el tiempo en 1, el tiempo en 0, el tiempo en 1, el tiempo en 0. Esto no se suele dibujar. Acá tendríamos un nivel alto o un 1 lógico, y acá tendríamos un nivel bajo o un 0 lógico. Si pensamos que esto es una función matemática, como función matemática sería una función periódica. Las funciones periódicas son las que se repiten en el tiempo. Es decir, que dado un conjunto de valores que esa función matemática toma, luego ese conjunto de valores se repite una y otra vez, de forma indeterminada, no detiene nunca. Así que yo podría pensar que este 1 seguido de este 0 corresponde con ese conjunto de valores que se repite. Luego de ese lo podría dibujar en azul, sería este 1 con este 0, y luego lo podría dibujar en verde, sería este 1 con este 0.
y así sucesivamente. Es decir, ese conjunto de puntos que se repite, que llamamos periodo, se va a repetir una vez detrás de otra. No importan los colores, es solo para poder identificar que uno viene detrás de otro. Este conjunto de valores que se repite dura un tiempo específico, que es el mismo. A ese tiempo que dura ese conjunto de valores que se repite una y otra vez, lo llamamos periodo. Estos tres periodos deberían ser iguales, me tendrían que haber quedado perfectamente iguales como era en el simulador. A ese parámetro lo llamamos periodo y lo medimos en segundos. Acá debajo en el eje X tenemos el tiempo en segundos y en el eje Y tenemos la amplitud de la señal. Podría medirse en volts, por ejemplo. El periodo indica cuánto dura ese periodo que se repite. Otro parámetro que es habitual medirle a las funciones que son periódicas es la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que esa señal se repite en un segundo y la podemos calcular como la inversa del periodo. La frecuencia como palabra la usamos para representar algo que se repite en una unidad de tiempo determinada. Por ejemplo, me lavo los dientes 2 veces al día. Cumplo años 1 vez al año. Nosotros, para referirnos a la frecuencia de las señales de la computadora, de las funciones matemáticas, usamos como referencia el segundo. O sea, cuántas veces el periodo se repite en un segundo. Como los periodos los medimos en segundos, entonces la frecuencia va a tener unidad de 1 sobre segundo. A esta unidad de 1 sobre segundo la rebautizamos como la unidad llamada Hertz. Un Hertz es algo que se repite 1 vez por segundo. Es habitual entonces referirnos a las velocidades de los circuitos lógicos secuenciales por su velocidad de clock, o por su frecuencia de clock, más correctamente dicho. Esa frecuencia de clock la medimos en Hertz y representa cuán rápido o cuán lento ese circuito lógico secuencial transiciona de un estado a otro. Miremos estas tres imágenes que corresponden con 3 señales de 3 clocks distintos. ¿Cuál de estos clocks es el de una computadora cuyos pasos se realizan más rápidamente? Voy a dejar unos segundos del video para que piensen. Nosotros estamos viendo en el tiempo, no estamos viendo en cantidad de repeticiones por segundo, que sería la frecuencia. Entonces algo que dura más tiempo en 1 y dura más tiempo en 0, esto es algo más lento. Y algo que tiene un tiempo corto en 0 y un tiempo corto en 1, esto es algo más rápido. Entonces de estos 3 clocks, el rojo sería el más rápido, el rojo sería el más lento, el verde sería el más rápido y el azul sería un intermedio. ¿De qué nos sirve saber que un clock es más rápido o más lento? Bueno, si un clock es más lento, eso significa que los pasos se van a realizar más lento. Entonces esa computadora habitualmente va a procesar más lento. Y si los pasos se realizan más rápido, eso significa que esa computadora va a procesar más rápido. Esto no equivale a decir de que si comparara 2 microprocesadores, un microprocesador rojo y un microprocesador verde, y el microprocesador rojo tuviera una frecuencia de clock de 2 GHz y el verde tuviera una frecuencia de 3 GHz, no quiere decir que necesariamente sea más rápido el microprocesador de 3 GHz. ¿Sí? Que sus pasos internos se realicen más rápido no significa de que el que los hace más lento pueda tener algún hardware específico que le permite tener un rendimiento comparable o incluso superior al del clock de más frecuencia. Entonces no es cierto esta comparación de clocks y porque el clock es más rápido entonces el microprocesador realiza más instrucciones por segundo. Una cosa son
los procesos internos y otra cosa son las instrucciones por segundo que ejecuta. Esa diferencia o esa comparación se podía hacer en los años 90, pero de los años 2000 en adelante, por cómo funcionan los microprocesadores, ya no es válida la comparación de frecuencia de un microprocesador por otro para decir que es más rápido o más lento. Vamos a ver esto ahora entonces en mi computadora. Cómo cambia la velocidad del clock de mi microprocesador cuando estoy usando la computadora. Bueno, en este caso les voy a mostrar. Tengo el escritorio de mi computadora, hay un VLC, un reproductor de videos, tengo una terminal abierta. Lo que voy a hacer en la terminal es mostrarles el contenido del archivo cat proc cpu info. cpu info es un archivo que está en la carpeta proc y cat es un comando para mostrar el contenido de archivos o concatenarlos. Si le doy un enter me muestra un montón de información de la computadora, en particular del microprocesador. Y de todos los datos que me da el microprocesador, el que me interesa analizar con ustedes es el CPU MHz, que es una indicación de el clock del microprocesador en el momento de la impresión de ese archivo, medido en MHz, 1228 MHz en este caso. Tenemos el Hz, el kilohertz, el megahertz y el gigahertz, por ahora para los clocks de los microprocesadores. Hace 20 años que estamos debajo de los 5 o 6 GB. Esto sería 1,2 GB. En vez de estar viendo todo este scrolleo, voy a usar un pipe en la terminal, que es este palito, el comando grep para filtrar, y voy a pedir que me filtre la palabra megahertz. Hay un curso de Linux en el canal, si quieren podrían revisarlo para ver cómo se usan bien esos comandos. Acá me hizo una impresión de la frecuencia de los núcleos de mi microprocesador. Núcleos o threads, en este caso tiene núcleos y threads mi microprocesador. Ahora este archivo, si yo lo ejecuto una vez sola, tengo que estar haciéndolo todo el tiempo para que eso se haga automático. Voy a usar el programa Watch. Entonces ahora van a ver que una vez por segundo, fíjense acá el segundero, una vez por segundo van a ver una foto de la velocidad de los núcleos del microprocesador. La velocidad nominal del microprocesador es 2,5 GHz. Ven que hay núcleos que están a 2700 o threads que están a 2700, otros a 600. Ahora voy a ir a la configuración de energía de mi computadora. Está en el modo automático de rendimiento. Si lo pongo en el modo ahorro de energía, fíjense cómo bajaron la frecuencia de los núcleos. Y obviamente el rendimiento de mi computadora va a bajar. Si yo trato de hacer algo con la computadora, voy a notar de que reacciona más lento, que procesa más lento. Si pusiera a renderizar un video o comprimir un archivo, son tareas intensivas, vería cómo funciona más lento. Acá ustedes lo pueden ver porque están teniendo como información el valor del clock. Si lo pongo en el modo de alto rendimiento, ven cómo aumentó la velocidad de todos los núcleos, los valores en Hz están todos arriba de 2000. ¿sí? Si le pongo a hacer una tarea, como reproducir este video, le estoy haciendo hacer un procesamiento a la computadora. ¿sí? Entonces me va a responder mejor cuanto más alto sea el clock. ¿Y por qué? ¿Por qué está esto del rendimiento alto, ahorro de energía o balanceo de energía? Bueno, la respuesta es la siguiente. Cuando nosotros aumentamos el clock del microprocesador para que procese más rápido, esto consume más energía. Y si reducimos su velocidad para que vaya más lento, esto reduce el consumo de energía. Entonces un clock más rápido consume más energía, hace que el microprocesador al funcionar más rápido consuma más energía, el microprocesador y todos los componentes asociados, ¿no? Y si va más lento, que consuma menos. Por un lado, si consume más energía, bueno, gastaré más en electricidad, pero mi computadora procesa más rápido. El problema es que este aumento de energía suele traer aparejado un aumento del calor, que
genera nuestro microprocesador y las partes de nuestra computadora cuando la velocidad del clock aumenta. Y el calor es malo. Si el calor se acumula porque no está correctamente enfriado esa computadora, el calor se acumula y termina o quitando vida útil a los componentes o directamente quemándolos, dañándolos de forma irreparable. Reducir la velocidad del microprocesador para que consuma menos energía tiene como beneficio de que si funciona a batería, como el caso de una notebook, la batería pueda durar más tiempo. Entonces es habitual reducir la frecuencia del microprocesador cuando no está realizando una tarea intensiva. Esto lo regula automáticamente el sistema operativo y el microprocesador. En algunas mothers es posible forzar a un valor de clock para el microprocesador y para componentes internos de la computadora, y en otros no. Así que cuando uno vaya a comprar una computadora y esté interesado en poder llevar al máximo el microprocesador o exigirlo más allá del máximo seguro indicado por el fabricante, tiene que revisar si la mother que va a comprar soporta modificar arbitrariamente la frecuencia del clock del microprocesador. Recuerden que si quieren revisar algo más de Linux o entender mejor cómo se usan estos comanditos, pueden revisar la lista de videos de GNU Linux. Bueno, los tipos de clocks. ¿Cómo? ¿Pero el clock no era uno solo? ¿No era que tenía una parte en 1, una parte en 0? Bueno, sí, en verdad, es como que el clock podría pensar que es uno solo, pero los dispositivos se pueden accionar con distintas partes de ese clock. Tenemos clocks disparados por nivel alto o nivel bajo, y tenemos clocks disparados por flanco o por transición, una transición hacia alto o una transición hacia bajo. Un clock disparado por nivel alto tendría piquitos donde cuando el nivel es alto, en este instante muy breve de tiempo, acciona el dispositivo para que realice su procesamiento. Si es disparado por nivel bajo, sería lo opuesto, es decir, la señal siempre tendría un nivel alto y en el momento del accionamiento bajaría a 0 durante un instante breve de tiempo. En ese momento que la señal llega a 0, es que el dispositivo lógico secuencial se activa y genera su nuevo estado de la salida. En el caso de un clock disparado por flanco ascendente, vamos a tomar un clock en color azul. Para este clock en color azul, los flancos ascendentes son este. Si cada vez que la señal está en bajo y pasa a alto, flanco ascendente. Está en bajo y pasa a alto, flanco ascendente. Está en bajo y pasa a alto, flanco ascendente. Entonces en estos instantes de tiempo, que serían infinitamente chiquititos, se produce el disparo. El disparo se produce en la transición y no en el nivel. Una vez que el nivel queda en alto, no pasa nada. Tiene que volver a bajar y volver a subir, y en esa nueva subida se va a producir el próximo disparo. Estos son los tipos de clocks preferibles porque son mejores. Respecto al ruido, es más preciso el disparo. Y si es por el flanco descendente, entonces acá el flanco baja, acá el flanco baja y acá el flanco baja. Cuando se produce una transición de alto a bajo, se produce una transición de alto a bajo. En estos instantes de tiempo, donde el flanco baja, es donde se produciría el disparo. Entonces tenemos 4 tipos de clocks, 2 grandes tipos. Por nivel alto o bajo, sería un pulsito, un piquito o un vallecito que lo dispara. Y el disparo por flanco, que sube o que baja. Cuando el flanco es ascendente, eso produce un disparo en el dispositivo lógico secuencial. Y si el disparo es por flanco descendente, bueno, será cuando el flanco baja. Una aclaración importante sobre los clocks, que uno en los manuales o
con un dispositivo que lo mida, es habitual ver un clock, así como si fuera perfecto, pero si uno hiciera zoom en los flancos que sube y los flancos que baja, en verdad esos flancos son como rampas muy altas, digamos de una pendiente muy pronunciada, pero no dejan de ser rampas. No existe una transición en tiempo cero de un alto a un bajo, ¿sí? Eso es solo de papel o académico. Quizá no se puede ver por la escala temporal que uno utiliza la pendiente de ese flanco, pero si uno hiciera zoom en el tiempo y viera el flanco, vería que en realidad baja como una rampa. Eso es un problema para los circuitos lógicos disparados por flancos, ya que precisan de que el flanco tenga una transición abrupta. Para eso existen unos circuitos especiales que son capaces de hacer más abruptos los flancos para evitar esos problemas. Bueno, nos vemos en el próximo video.